Hola, mis querubines de primer grado grupo A. Hoy lunes 23 de noviembre en matemáticas vamos a abordar las páginas 86 y 87. Como producto me van a entregar las respuestas al problema del apartado para terminar de la página 87, es decir, este problema. Bien, dice en la página 86, lean y analicen la siguiente información. Paso 1. Una vez reunidos todos los datos a presentar en la gráfica, hay que organizarlos para saber qué parte del total le corresponde a cada uno de los sectores. Paso 2. En una gráfica circular, el total siempre es igual al conjunto de datos y está representado por el círculo que se traza con un compás. Expresado como porcentaje equivale al 100% y como fracción es la unidad. Y bien, aquí tenemos un ejemplo. Azul, verde, azul, rojo, azul, etcétera. Son 12 azules, 8 rojos. Si vamos contando cada uno, nos van a dar 8 rojos y solo hay 4 verdes. Vean, 1, 2, 3 y 4 aquí. ¿Sale? Entonces son 4 verdes, 8 rojos y 12 azules. Ahí, ¿cuál sería? Ajá. ¿Cuál sería el total? Bien fácil, maestro. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues nada más para obtener el total de la gráfica, sumamos 12 más 8 más 4 y nos va a dar como resultado 24. Es decir, que en esa gráfica circular, pues van a caber los 24. Ahora, paso 3. Cada sector que integra, en este caso la gráfica que se va a hacer es esta, son tres colores, porque es azul, rojo y verde. Cada color va a representar un sector. Dice, cada sector que integra la gráfica se traza como si fueran las rebanadas de un pastel. De ahí uno de los nombres que se le dan a este tipo de gráfica. Para hacer cada trazo necesitarás una regla y un transportador. Un transportador puede ser uno como estos, por ejemplo. O ven que hay unos que tienen nada más la mitad. Dependiendo de cuál tengan, pero los dos sirven, ¿sale? Nada más ubicamos el centro y en la parte izquierda viene el cero y medimos los grados. O en la parte derecha también viene el cero, arriba después, y ya vamos midiendo los grados, ¿sí? Nada más ubicamos bien nuestro transportador en la línea. Para hacer cada trazo necesitarás una regla y un transportador. Marca el centro del círculo. Primer paso, ponemos el círculo con un compás. Después marcamos el centro del círculo. Y desde allí dibuja una línea recta hasta uno de los bordes. Es decir, que tracemos el radio. ¿Sale? Y dice después una línea recta hasta uno de los bordes de la circunferencia. Para determinar el sector, es decir, para determinar qué tanto va a ocupar de la gráfica cada color, dice lo siguiente. Es necesario determinar qué parte del total representa. Por ejemplo, color verde. Y ahí hay una fracción. En el numerador dice que es el número de veces que prefieren el color verde. Nos regresamos a nuestra tablita y es el 4. Por eso el 4 está expresado aquí. Abajo, el número total de datos. Ya les había dicho que si sumamos todos estos datos, el total es 24. Por lo tanto, el 24 va como denominador. Es aquí abajo. Y se dice 4/24. ¿Sale? Ahora, paso 5. Elige el título del gráfico junto con los nombres o etiquetas de cada sector. Bueno, eso está bien fácil, ¿no? Bueno, ya una vez que leemos el problema podemos entenderle. Pero
¿Cómo podríamos saber qué tanto del círculo son 4/24, maestro? Ah, pues lo podemos simplificar y aquí les tengo un ejemplo. A ver, si dice que se suma 12 más 8 más 4, nos da 24, que es el total de datos, ¿no? Simplemente yo apliqué la regla que nos viene ahí, que dice que ponemos arriba el número de veces que escogen ese color y abajo el número total de datos, que es 24. Y nos da 4/24 en el color verde, 8/24 en el color rojo y 12/24 en el color azul. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué parte ocupa cada uno del círculo? Bien fácil, vamos a sacarle la mitad, por ejemplo, a 4/24. La mitad de 4/24 es 2/12, ¿sí? Y la mitad de 2/12 pues es 1/6. Entonces, del círculo va a ocupar 1/6 parte el color verde. ¿Y cómo sabemos cuánto va a ser 1/6 parte, maestro? Ah, pues bien fácil. ¿Se acuerdan cuánto medía un, un círculo? Bueno, eran 360 grados. Como cada círculo mide 360 grados, vamos a escribir en nuestra libreta 360 entre 6, que es 1/6. ¿Sí? Y nos va a dar 60 grados. Y es la cantidad de grados que yo tengo que abrir mi transportador para que pueda dibujar pueda pintar ese color, ¿sí? A ver, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, pero hoy también ya no está muy bien este transportador. Pero miren, aquí está el 0. Contamos 60, ¿sale? Contamos 60 y ahí ahí lo marcamos. Miren, aquí está, a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí está. Eso me indica que de aquí para acá es el tanto de apertura que le tengo que abrir en mi transportador poniéndolo una vez en el centro y es el tanto que tengo que pintar. Ahora, ¿cómo podríamos calcular 8/24, que es el color rojo? Igual, sacamos la mitad de 8/24 son 4/12 y eso también tiene mitad. Y la mitad de 4/12 son 2/6, ¿sí? Y ya sacándole tercera a 2/6, perdón, sacándole igual mitad a 2/6 nos queda como 1/3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí para calcular? Ah, pues bien fácil. Otra vez tomamos la medida del círculo, que son 360 grados, y lo dividimos entre 3, porque vamos a ocupar 1/3, ¿sí? Y nos va a dar como resultado, a ver, déjenme ver si no me equivoco. Ajá, sí, 120, ¿sale? 120 es lo que debemos abrir nuestro transportador. A ver, miren, aquí está. Aquí está el centro, imagínense que aquí está la línea. Tenemos que abrir 120 grados, ¿sale? Más o menos por aquí. ¿Sí? Ahí con nuestro transportador lo podemos hacer bien. 120 grados, que es lo que va a ocupar el color rojo, ¿sí? Ahora, maestro, tenemos un dato más que es el azul, que son 12/24. ¿Qué tanto va a ocupar? Pues eso está más sencilla, ¿no? La mitad de 12/24 son 6/12. La mitad de 6/12 son 3/6. Y si le sacamos tercera a 3/6 nos queda como 1/2. ¿Sale? Y simplemente hacemos el cálculo. 360 entre 2, porque queremos 1/2, nos va a dar la medida de 180. Entonces tomamos nuestro compás y lo que nos reste del círculo, lo que todavía no hayamos pintado, debe ser de 180 grados. De aquí hasta acá. ¿Sale? Eso es lo que debe medir, porque si hacemos la suma de los tres, 180 más 120 más 60, nos debe dar 360 grados, que es lo que mide el círculo. Miren, aquí está. Aquí está, ¿sí? En total, todo este círculo
mide 360 grados, pero el de color azul va a medir 180 porque es la mitad del círculo, porque solamente es un medio, ¿sí? De ahí en fuera, el color rojo, por ejemplo, que es un tercio, va a medir 120 grados. Vean, de aquí, donde está la flecha, para acá, debe medir 120 grados. Y el color verde solo debe medir 60 grados. De aquí para acá, 60 grados. ¿Sí? Y así van a ser las gráficas. Por favor, esto es para que lo tomen en cuenta, vayan haciendo este ejemplo en su libreta como ejercicio para esta clase. No me lo van a mandar, pero sí tiene que quedar bien explicado. Ahora, haz de manera individual esta y las dos actividades siguientes. Pregunta y registra cuál es el principal género musical que prefieren escuchar tus compañeros. Puedes utilizar un cuadro parecido al de abajo. Bueno, esto del género musical lo vamos a hacer en la clase de Zoom, ¿sí? Pero vamos a contestar ahí 3 preguntas. Después también vamos a elaborar una gráfica de los géneros musicales que elijan sus compañeros. Pero eso ya lo vamos a ir haciendo en la clase de Zoom. Punto 8. En grupo y con ayuda de su maestro revisen sus respuestas. En particular, comparen las respuestas de los ejercicios que hicieron individualmente y la manera en que construyeron la gráfica circular. A ver, déjenme checarles. Aquí está el problema. Para terminar, escribe en tu cuaderno una situación, esto es lo que me vas a mandar, ¿eh? Escribe en tu cuaderno una situación que podría representarse con la información de la siguiente gráfica circular. Y la gráfica circular aquí está. Nos falta el título, pero ya tenemos algunos sectores. Bueno, ya tenemos los sectores. Dice aquí, algunas veces, pocas veces, nunca y siempre. Y dice, escribe en tu cuaderno una situación que podría representarse con la información de esta gráfica. Tú vas a escribir en tu cuaderno una situación que podría representarse con la información de esta gráfica. Algunas veces, pocas veces, nunca, siempre. ¿Vale? Anota el porcentaje que representa cada uno de los sectores. Anota el porcentaje que representa cada uno de los sectores. De acuerdo con el tamaño del sector, para eso vas a ocupar tu transportador. Vas a medir cuántos ángulos corresponde a cada sector. Por ejemplo, yo veo que el más grande es el de algunas veces. Entonces, si aplicamos ahí una regla de 3, en donde 360 grados sean el 100%, a ver, déjame hacerlo aquí, para que te pueda yo apoyar en este producto y no se te dificulte tanto. Aplicando una regla de 3, por ejemplo, 360 grados es lo que mide el círculo, ¿sí? Y esto representa el 100%. Lo que tú quieres saber, no sé, a lo mejor este sector naranja, no sé, mide 140 grados, es un decir, ¿eh? Tú tienes que hacer tus propias mediciones. A lo mejor mide 140, entonces aquí tienes que poner la medida de ese sector y tienes que poner aquí el signo igual. Y acuérdate, aplicando la regla de 3, multiplicas 140 por 100, lo que te salga lo divides en 360 y te va a dar el resultado de qué porcentaje es 140 grados. Pero este 140 es un ejemplo mío, ¿eh? O sea, tú tienes que medir cuántos grados mide ese sector. No se te olvide escribir el título adecuado para la gráfica, dada la situación que describiste. En cada sector me van a anotar el porcentaje que le corresponde a cada uno. Entre los 4 deben sumar el 100%, ¿sí? Ahora, nos pasamos a español. Vamos a utilizar las páginas 100 y 101.
A ver, ¿sigue grabando? Sí, sigue grabando. 100 y 101. Dice, observa el recurso audiovisual Yo Escritor, en el que se explican las consideraciones que pueden tener presentes para conseguir que la trama tenga lógica y coherencia. Esos son aspectos a calificar en tu cuento. Anótalo ahí, por favor. Aspectos a calificar en tu cuento. Lógica y coherencia, según las características del subgénero con el que se relaciona la historia. Ahora vamos a ver el recurso audiovisual. Ya saben que tienen que tomar sus notas de cada recurso. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Amigos y amigas, ¿han practicado la escritura de cuentos? ¿Les gustaría conocer estrategias para escribir una trama coherente? Hoy les tengo una receta para chuparse los dedos. Estrategias para escribir la trama de un cuento. ¿Trama? Sí, trama. Es decir, los hechos, los acontecimientos de una historia narrados de manera ordenada. Antes de cocinar este platillo, es importante mencionar que al enfrentar la hoja en blanco para escribir un cuento, resulta provechoso hacer ejercicios de escritura. Por ejemplo, ir al baúl de los recuerdos, elegir una anécdota personal y contarla por escrito, o tener una libreta de notas y apuntar todas las ideas y experiencias que se nos vayan ocurriendo en un día. Los ingredientes son la definición del contenido, es decir, sobre qué vamos a escribir, el orden del contenido, que es el ingrediente que nos da la estructura de nuestra historia, el objetivo de la narración, es decir, a dónde queremos llegar con nuestra trama y cuál será la conclusión de la historia. Es importante considerar 3 procesos de cocción: planificación, revisión y corrección. Definición del contenido, orden del contenido y objetivos de la narración. ¿Con eso podemos escribir una buena historia? Sin duda, el primer paso es seleccionar e incorporar nuestro ingrediente. Por ejemplo, definición del contenido. En este caso, vamos a escribir sobre una cocinera que quiere concursar en un importante festival de gastronomía. Para que nuestra narración tenga una buena consistencia y quede bien sazonada, le agregamos las siguientes preguntas muy bien esparcidas. ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los demás personajes y qué hacen? ¿Qué hace o qué quiere hacer el personaje principal? ¿Qué hace o qué quiere hacer el personaje principal? Personajes y qué hacen. ¿Qué hace o qué quiere hacer el personaje? Estas preguntas son claves para calificar su cuento. Dale, por favor, póngalas en su libreta. Principal. Hay que cuidar que las acciones del personaje principal sean coherentes y que la ambientación concuerde con el tipo de personajes y con la historia que se cuenta. También hay que cuidar que el lenguaje que se utilice sea acorde con el momento en que se ambienta el cuento. Si la historia se desarrolla en el siglo XIX, los personajes, a menos que el texto sea paródico o absurdo, deben hablar con el lenguaje de esa época. El siguiente paso para la preparación es agregar el orden del contenido. En este punto ordenamos lógicamente los hechos, las motivaciones y las acciones del personaje principal. Que los hechos se vayan sucediendo de forma lógica significa que todo lo narrado tiene un antes del que proviene y un después al que se dirige. Por ejemplo, desde joven la cocinera deseaba ir al festival en el que participó su bisabuela y ser tomada en serio por su familia. El paso siguiente es integrar el objetivo de la narración. Para sazonar este ingrediente, le agregamos la siguiente pregunta, que es un condimento muy especial: el secreto de mi abuela. ¿Qué le ocurrirá al personaje principal? Este ingrediente le va a dar un sabor exquisito al guisado y coloca al personaje principal en la dirección adecuada para llegar al fin de la trama. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta?
porque detona la historia, la situación central que se debe resolver al final. ¿Cómo concluirá el cuento de la cocinera? ¿Logrará su objetivo? ¿Por qué es necesario revisarlo? Para verificar la ortografía, comprobar la coherencia del texto y confirmar que las acciones de los personajes tengan un orden lógico y que el final sea verosímil, es decir, que corresponda con el subgénero en el que se escribió el resto de la obra. Por último, ajustamos todos los elementos que no funcionan y que identificamos durante la revisión. Es importante comprobar y corregir la coherencia y ortografía del texto las veces que sea necesario, hasta que el guisado quede perfecto. Y esta palabra ya se coció. Felicidades, Pepe, por un guisado tan exquisito. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Bueno, este recurso audiovisual nos va a ayudar a poder escribir correctamente nuestro cuento de acuerdo al subgénero narrativo que tú hayas escogido. Trabaja con un compañero para que revisen sus cuentos. Haz anotaciones en tu cuaderno sobre los aspectos que observes en el cuento de tu compañero. Puedes considerar los siguientes aspectos analizando el cuento y completando las expresiones que siguen. Para que el cuento se relacione mejor con el subgénero que se está trabajando, se necesita las características de los personajes de acuerdo con el subgénero narrativo serían más claras. Sí, todos estos incisos los vamos a analizar en Zoom, ¿vale? Dependiendo de cada cuento. A lo mejor alguien escribió, por ejemplo, de una niña que se convertía en loba, por ejemplo. Vamos a ir viendo qué función tiene cada personaje, qué característica, sí, pero ya va a ser más personalizado. Igual lo vamos a hacer en Zoom. El conflicto se podría mejorar, sí. Considero que la relación del protagonista ante el conflicto es. La relación de causalidad entre los acontecimientos de la trama es. Recuerden que la causalidad siempre va de que todo parte de un hecho, de ahí se da otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta llegar al final. ¿Vale? Después, la función del narrador resulta. Recuerden que un narrador se incluye en el cuento porque él es el que narra precisamente lo que sucede. Lo que el texto me provocó fue algunos recursos del subgénero que no han sido considerados son, otros posibles desenlaces serían, algunas sugerencias para mejorar el texto son. Bueno, ahí pues, va a ser más personalizado, no lo vamos a compartir con un compañero, pero sí cada uno va a ir tomando sus propios apuntes respecto a estos incisos. Cuando terminen de leer los textos de cada uno, intercambien sus impresiones. Evaluación intermedia. Revisa individualmente el progreso de la escritura de tu cuento a partir de los siguientes aspectos. Para las señoritas que apenas se están integrando a nuestro grupo, bueno, tienen que escribir un cuento de acuerdo a algún subgénero narrativo. Puede ser de terror, de ciencia ficción, o cuento clásico, o policíaco, etcétera. ¿Sale? Y ya, una vez que lo hayan hecho, pues van a revisar estos aspectos. Este es el producto que me vas a entregar, ¿sí? Todos me van a entregar este producto. Cuadro de evaluación intermedia de la página 100, que es este. Del lado izquierdo están los aspectos. El número 1 es planificar las características de los personajes. Voy a contestar honestamente si es que todos mis personajes tienen características, porque a lo mejor metieron algún personaje que solo apareció una vez y no explicaron sus características. Entonces escribimos una X en donde sí o una X en donde no. Y lo más importante, ¿qué puedo mejorar? A cada personaje le van a agregar algo o le van a modificar algo que los haga ver más en su papel, ¿sale? Que haga más énfasis en su actuar. Planee la trama, sí o no, y qué puedo mejorar de la trama para hacerla más clara, por ejemplo. El planteamiento del cuento es claro, es decir, inicio bien presentando cuál es el problema, cuáles son las bases, en qué época se vive el cuento, etcétera. Sí, no, y qué puedo mejorar.
Hay lógica en la causalidad de los acontecimientos, es decir, si pasó este hecho al inicio del cuento, ¿es el mismo hecho que me va a llevar hasta el final? ¿O solo puse un hecho y ya lo dejé así y no lo volví a retomar? No, hay que continuar. Entonces pones sí o no y sobre todo, ¿qué le vas a mejorar? Su cuento debe llevar una modificación obligatoria. El planteamiento del cuento es claro, eso ya lo dije. Hay lógica en la causalidad de los acontecimientos, es decir, si van relacionados o si no tienen nada que ver uno con el otro. El desenlace es efectivo. Van a buscar en su diccionario la palabra desenlace. ¿Sí? Y una vez que la hayan buscado, van a marcar si sí es efectivo o si no. Y sobre todo van a poner qué van a mejorar. Si es que ponen sí, le van a poner qué le puedo aumentar. Ah, pues le puedo aumentar esto y esto más. ¿Sale? Eh, Página 101, fase 4, escribir el segundo borrador. Glosario, consecuencia. En los cuentos y novelas es el acontecimiento que resulta de otro conocido como causa. Esto copien su libreta, por favor, pero no me lo van a mandar. Acuérdense que únicamente se mandan la fotografía del producto y el producto es este cuadro. Es lo único que van a mandar. De ahí en fuera sus notas personales no las van a mandar. A partir de los comentarios que recibas acerca de tu cuento, escribe de forma individual la segunda versión con los ajustes que consideres pertinentes. Van a buscar en su diccionario qué significa la palabra pertinente. Mientras reescribes tu cuento, verifica que la relación de causalidad sea evidente. Por ejemplo, en la situación planteada en el cuento del gato desaparecido, la causa podrían existir las siguientes consecuencias. Situación, causa, entre paréntesis. Una joven recibe un mensaje de emergencia de una antigua amiga. En el mensaje, la amiga le pide ayuda para resolver un misterio, pero no le da más información. Consecuencia 1. La joven decide no atender el llamado de su amiga y prefiere mantenerse indiferente ante la situación. Consecuencia 2. La joven decide responder positivamente al llamado de su amiga y se dirige a donde ella está para ayudarla. Consecuencia 3. La joven decide llamar a un amigo para contarle lo que sucede y le dé un consejo. Antes de continuar con la escritura, completa los acontecimientos que podrían seguir a la primera consecuencia de la situación que se propone para llegar a la última. Trama. Ahí va la causa. Una joven recibe un mensaje de emergencia de una antigua amiga. En el mensaje la amiga le pide que le ayude a resolver un misterio. Consecuencia, la joven decide responder positivamente al llamado de su amiga. Va la otra consecuencia. ¿Sí? Esta otra consecuencia tú la vas a escribir, la que está aquí de color rosa. Aquí vas a escribir qué paso sigue entre este y este para que se puedan unir estos dos. ¿Sí? Aquí debe haber algo que una a estos dos y tú te vas a encargar de escribirlo. Ahora, en la asignatura de ciencias vamos a ocupar las páginas 42, 43 y 44. Esta es la página 42. Figura 1.23, así se veía el bosque de abedules antes que la contaminación industrial cubriera los troncos de color negro. Observa los troncos claros y moteados. El producto de ciencias es un cartel pequeño en una hoja blanca o en el material que creas conveniente con el tema selección natural. Sesión 5, también el medio ambiente cambia. El caso de las polillas. En Inglaterra, antes de la revolución industrial, era frecuente ver polillas blancas. Bistón, betularia, moteadas, posadas sobre los troncos claros de abedul. La polilla blanca era muy abundante en los jardines de Inglaterra. En cambio, había una polilla Biston betularia negra que era menos abundante, que resultaba vistosa sobre el fondo claro y eso la hacía
presa fácil de los pájaros depredadores. A finales del siglo XVIII, la revolución industrial estaba en su apogeo. Van a buscar en su diccionario qué es apogeo. El hollín procedente de las fábricas se depositaba en los troncos de los abedules hasta oscurecerlos. Van a buscar en su diccionario qué significa la palabra hollín. Después de un tiempo, las polillas negras eran más abundantes que las blancas. ¿Por qué piensas que ocurrió esto? Esto lo vamos a comentar en clase. Contraste de color entre las polillas y el tronco, lo que las hace más visibles a ciertos depredadores. ¿Cuál de ellas no puede ser detectada fácilmente por medio de la vista? ¿Cuál de estas? Este es un ejemplo de selección natural. Si el ambiente cambia, pueden modificarse las poblaciones gracias a la variación que presentan los individuos que las componen. Esto te da elementos para responder qué podría pasar con las poblaciones de escarabajos verdes y pardos de la actividad anterior. Para que observes más ejemplos de selección natural, ve el recurso audiovisual, la selección natural en acción. Aquí está el recurso audiovisual. En la historia de la Tierra, algunos seres vivos se han extinguido. Otros han evolucionado y unos más han permanecido sin cambios. ¿Por qué algunos seres vivos sobreviven y otros se extinguen? Esto ocurre gracias a la selección natural. Vamos a conocer más sobre este mecanismo básico de evolución. Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1. 2. La evolución de los seres vivos. La selección natural en acción. Según el naturalista británico Charles Darwin, uno de los mecanismos básicos de la evolución de las especies es la selección natural. La selección natural es el efecto del medio ambiente sobre el material hereditario de la población, ya sea favoreciendo su reproducción o disminuyéndola hasta eliminarla. Los organismos que sobreviven a los cambios del medio ambiente se adaptan a él y heredan sus características a su descendencia. Para comprender la selección natural, veamos qué es la adaptación y algunos ejemplos de ella. La adaptación es un proceso lento y gradual que desarrollan los organismos para sobrevivir ante las condiciones del medio ambiente. Las adaptaciones pueden ser de comportamiento, como las estrategias que usan las presas para evadir mejor a los depredadores, de funcionamiento del cuerpo, como la capacidad de ciertos animales para hibernar durante el invierno, a fin de evitar gastar energía, o bien de rasgos físicos, como una nueva apariencia que logran con el mimetismo o la coloración que adquieren a partir de las características de su hábitat. De hecho, muchas de las cosas que más nos impresionan de la naturaleza son adaptaciones. Por ejemplo, el camuflaje de algunos saltamontes, el cual los hace parecer hojas. Las toxinas que produce la planta chaparral para evitar que crezcan otras plantas a su alrededor, la ecolocación de los murciélagos para atrapar insectos, o la forma del pico de los pinzones de las Islas Galápagos, que con el paso del tiempo se ha transformado para permitirles comer semillas más duras. A lo largo de un proceso muy largo, diversos seres vivos han logrado adaptarse y sobrevivir ante las condiciones del entorno donde habitan, pero además han heredado dichas adaptaciones a sus descendientes. Como verás, las adaptaciones favorecen la reproducción de las especies y la selección natural. Para comprender mejor el mecanismo de selección natural, veamos un ejemplo. Imagina que una población de escarabajos se muda a un lugar donde las rocas son muy oscuras. Algunos de estos escarabajos son verdes y otros marrones, debido a la variación genética natural. Dado que el lugar es oscuro, los escarabajos verdes llaman más la atención que los marrones y son devorados con mayor frecuencia por los pájaros. Por ello, tienen menos posibilidades de llegar a la edad reproductiva y dejar descendencia. Por el contrario, los escarabajos marrones resultan menos atractivos para los pájaros y gracias a ello tienen más posibilidades de sobrevivir, crecer, reproducirse y dejar descendencia. Con esta dinámica, en las siguientes generaciones habrá cada vez menos escarabajos verdes y llegará un momento en el cual todos los individuos de la población serán marrones. Increíble esta historia, ¿verdad?
pues esto pasa con mucha frecuencia en la naturaleza. Por eso algunos organismos sobreviven y otros se extinguen. Para recapitular, vale la pena apuntar que algunos individuos sobreviven porque logran adaptarse al medio ambiente y desarrollan rasgos que heredan a su descendencia. Estos rasgos se vuelven más comunes generación tras generación. Los que no tienen estos rasgos favorables se extinguen. ¿Qué otros ejemplos de selección natural conoces? Con este recurso audiovisual te va a ayudar muchísimo para que puedas entregar tu producto del día de hoy, que es el cartel pequeño en una hoja blanca o en el material que tengas a la mano, que crean conveniente, y el tema será selección natural. Figura 1.25. Hace 10.000 años los seres humanos compartíamos la Tierra con los mamuts. Fósil, congelado, y ve su reconstrucción. Ajá. Este es el fósil congelado. Este es el del inciso A. Y el del inciso B es su reconstrucción. Obviamente computarizada, ¿no? Pruebas de la evolución. Los paleontólogos van a buscar en su diccionario qué es un paleontólogo. Estudian el pasado de la vida en la Tierra, principalmente a través de los fósiles y otras evidencias de la evolución. Los fósiles son restos, señales, huellas o cualquier indicio de organismos del pasado. Eso lo van a subrayar. Algunas de estas evidencias se encuentran en los estratos. Buscan en su diccionario qué es estrato. De la corteza terrestre, también buscan qué es corteza terrestre, como se muestra en la actividad de inicio de este tema. Los paleontólogos determinan cuándo vivieron y cómo pudo ser el entorno de los organismos que dejaron tales pruebas de su existencia. Los fósiles que visten la situación de inicio de este tema han causado mucho asombro por su parecido con organismos actuales. Es por ello que se consideran una prueba de que los seres vivos han cambiado poco a poco a lo largo del tiempo. Todo cambia. ¿Sabías que los ancestros de los caballos eran del tamaño de un perro? Actualmente nos apoyan para cargar costales de granos, paquetes de leña o paja, e incluso para realizar distintas actividades deportivas y artísticas. Pero hace 55 millones de años eran animales muy diferentes. ¿Por qué cambiaron? Eso también lo van a responder ahí en su cartel, por favor. ¿Por qué cambian este tipo de animales? ¿Sí? Y eso sería todo por hoy. Este lunes 23 de noviembre, los 3 productos me los mandan. El de matemáticas me lo mandan a las 9 o antes si lo tienen. El de español a las 10 y el de ciencias a las 11 o antes. Quien tenga antes los productos es el que primero se le va a revisar. Eso sería todo por hoy, querubines.